El abominable Iván Serkis. Una novela de María Larralde. A mi madre, María Banaclocha Marqués. Madre, espero verte cuando me llegue el último aliento. El Creador hizo al hombre conocer y distinguir entre el bien y el mal, sentirse afrentado ante todo aquello que era monstruoso y maligno, y sin embargo, el propio esquema de la creación era afrentoso, pues la ley de la vida era la ley de nutrirse en un universo lleno, de un extremo a otro, de estrellas estallantes y mandíbulas sangrientas. Evita servir de alimento y siempre queda la posibilidad de que mueras en una inundación de lodo, o en un terremoto, o en tu cuna, o que te dieran veneno por mano de tu propia madre, o ser frito en aceite por Gengis Khan, o ser despellejado vivo, o decapitado, o sofocado, simplemente por la emoción y la diversión que ello proporcionara. William Peter Blatty, Legión, 1983. Capítulo 1. Cuando una persona sirve a una familia de nobles durante tantos años como lo hizo Iván Serkis, podemos decir que, junto a la propia casa, acaba siendo depositario de tales conocimientos, por extraños y perversos que sean, que lo colocan en una situación privilegiada. Es posible que nunca vaya a ejercer ese poder sobre nadie. Todo depende de la familia y del siervo. Pero este caso, el de Iván Serkis, fue muy sonado en la región de Bialystok, una ciudad más bien herética que cristiana, a pesar de que en los momentos en los que los Serkis llegaron del norte, ya era aceptada por el entorno como uno más de los núcleos de población ortodoxos cristianos de toda Polonia. Hasta 1921, la ciudad perteneció a Rusia, pero estuvo poblada abundantemente por judíos polacos, por polacos cristianos, rusos, bielorrusos y algunos grupos de tártaros. Las amplias avenidas de la ciudad de Bialystok le otorgaron un aire señorial desde el comienzo de su andadura como población de relevancia. Nació siendo económicamente floreciente por ser cruce de caminos. Una línea ferroviaria desde Varsovia a San Petersburgo aumentó el tráfico de mercancías y pasajeros. Era, pues, una ciudad viva o, si se quiere,
un lugar cosmopolita donde poder iniciar una nueva vida sin sentirse como un extranjero. Su ubicación singular le otorgó unas posibilidades de crecimiento de las que carecían poblaciones mayores. Sus grandes plazas, rodeadas de edificios emblemáticos, como la plaza de la rojiza Catedral de la Asunción, eran lugares de reuniones y mercado casi todos los días. El comercio prosperaba, pues los artesanos podían vivir cómodamente de su propio trabajo. El campo daba sus frutos si el año era bueno climáticamente y si la calma social reinaba, como fueron, por cierto, los años en los que se sitúan los extraños acontecimientos que nos ocupan. Polonia estaba instaurada en un periodo entre guerras de una gran prosperidad económica y espiritual. Pero no se pueden desdeñar las condiciones del ambiente cultural que los pueblos brindan a los extranjeros. Parece ser que en los años en los que acontecieron los singulares hechos, los naturales de la zona seguían manteniendo a escondidas costumbres y cultos de origen pagano y poco cercano a las tradiciones del resto de los polacos. Añadiremos a esta peculiar mezcolanza de creencias que como un caldo de cultivo provocaba los más diversos resultados, que se mantuvieron tradiciones idólatras que bien podrían haber hecho en cualquier momento que Białystok fuera expulsada del reino de la civilización. Era, por tanto, un lugar donde cualquier fenómeno inusual podía obtener la calificación de hecho milagroso con tanta probabilidad como de intervención diabólica. La pequeña ciudad era un emplazamiento tranquilo y de gentes condescendientes. Sin embargo, los extranjeros, sobre todo los de origen ruso, eran vistos con reservas. Pero estos extranjeros, los serkis, fueron objeto de una singular acogida y un recibimiento de especial aceptación, a pesar de que nadie los conocía, salvo la familia del conde. Los lugareños más ancianos se quejaron durante algún tiempo por el hecho de que nunca se les vio en misa, nunca participaron en actividades sociales con personas del pueblo y jamás se les conoció profesar ninguna fe de las aceptadas en la multicultural ciudad. Pero el viejo Serkis no era hipócrita y reveló su falta de fe de una forma natural ante el conde, su protector. Ambos, padre e hijo, fueron sinceros sobre su paganismo, aunque reservados desde el primer momento, evitando contratiempos, molestias o daños morales a su benefactor. A su llegada a Białystok se celebró una reunión de varias horas entre Iván Serkis y Zarek Miazga, el conde. Pero de ella nada trascendió, más allá del acogimiento caluroso y cercano mostrado por el conde. Su trato fue excepcionalmente bondadoso, otorgándoles de inmediato grandes responsabilidades en la hacienda y en los quehaceres de su hogar. No era hombre de prebendas gratuitas, pero Iván Serkis no venía de vacío. Su carruaje, repleto de enseres y objetos personales, evidenciaba que provenía de cuna elevada y de familia adinerada. Todo lo que trajo, podría decirse, eran piezas antiguas que un coleccionista hubiera pagado a buen precio. Además, Iván era un hombre culto, conocedor de artes y poseedor de un gran acervo cultural, y dado que Zarek estaba solo y necesitaba hacer remontar sus negocios, pensó en lo beneficioso que podría ser para él y sus hijos tener como principal sirviente a un hombre culto y a su hijo. El joven Iván Serkis, en el momento del extraño incidente,
había respirado 5 largos años el aire de aquella hacienda del norte de Polonia. En esos años su vida estuvo plagada de incertidumbre, ya que su padre era, al fin y al cabo, un refugiado venido del norte, más exactamente de las praderas del sur de Rusia, pero ni padre ni hijo jamás explicaron a nadie, salvo al conde, cuál fue la tragedia que los hizo huir tan desesperadamente de sus tierras, de sus negocios. A veces el padre hablaba de una guerra que no era la suya, una guerra que le dejó a él y a toda su familia en la ruina económica y, algo peor, la ruina moral. Solitarios y ceñudos, aunque el brillo de los ojos del padre siempre fue más juvenil que el del joven Serkis, nunca se relacionaron con nadie más que para lo estrictamente necesario. Los sirvientes, los aldeanos, siempre pensaron que la desgraciada pérdida de la mujer y la hija eran la responsable de tal afectación en los Serkis, porque tanto mujer como la hija pequeña murieron en aquella guerra o desaparecieron. Ninguno de los dos, ni padre ni hijo, explicaron jamás qué había ocurrido con ellas, ni en conversaciones con el resto de los sirvientes de la casa, en las que ninguno contestaba claramente qué acontecimiento se las había arrebatado tan cruelmente, ni en las pesquisas iniciales de Zarek Miazga. Las preguntas sobre este tema se hacían siempre con reservas y cautelas de pudorosa conmiseración, dado que todos suponían que ambas, madre e hija, habían muerto en la guerra o en la huida desesperada de la misma hacia Polonia. Pero nunca hubo una respuesta clara más allá de «La guerra nos lo arrebató todo, señor». Sin embargo, suponer que habían sido asesinadas, fusiladas o decapitadas, como era costumbre de las tropas alzadas en Rusia, era cosa de cada interlocutor, porque la actitud de padre e hijo con relación a este escabroso tema fue siempre más bien ambigua. Y pasó el tiempo y siguieron sin concretar nada. Tan evasivos eran que un observador atento hubiera encontrado realmente extraño todo el asunto, ya que parecían echar un tupido velo sobre lo sucedido en su tierra, tanto con la madre como con la hija. Nunca explicaron las circunstancias por las que solo los 2 hombres de la familia Serkis llegaron vivos hasta la casa del conde. Todos los que moraban la gran hacienda de Zarek Miazga, tanto su familia como el mismo conde, dieron por supuesto que el hijo debía parecerse a la madre, puesto que las semejanzas físicas o de carácter con el padre eran inexistentes. Era este joven un muchacho rubio, alto, fornido, de aspecto desaliñado y algo desgarbado, con andares duros y mirada opaca de ojos grisáceos. Una mirada que en ocasiones, cuando su mente volaba a otros lugares y se mostraba ensimismado, se tornaba de un azul oscuro. Era un hombre de mentón ancho y frente amplia, con una gran nariz griega perfecta, pero retraído y poco dado a relacionarse, con una personalidad lánguida o apocada. Contrastaba su gran fortaleza física con su decaimiento o debilidad mental y, por supuesto, para nada se acercaba al candor del viejo. El padre, al contrario que el hijo, era un ruso robusto, pero moreno y bajo, de nariz chata y cejas pobladas que lo hacían parecer inteligente y sagaz. Los Serkis tenían buena carta de presentación, un origen ancestral por parte del linaje paterno de estirpe polaca, situación que les había hecho granjearse el beneplácito y la bendición del conde. Eran amigos y colaboradores de la familia Miazga desde hacía varios lustros.
habían sido los impulsores del comercio de los productos de la hacienda en tierras rusas. Facilitaron su distribución y venta por todo el noreste. En los campos de la hacienda de Miezga se cosechaban desde tiempos remotos especies muy valoradas en Rusia como la remolacha, el lino, la avena o el centeno. El propio padre del conde negociaba con los serkis de Rusia, así los llamaban, pero estos serkis eran rusos, lo que implicaba que provenían de una historia familiar ligada a las guerras, invasiones y particiones territoriales que entre los dos territorios colindantes se había dado a lo largo de siglos pasados. Ahora habían caído en desgracia y el conde Zarek, que era más un comerciante que un conde, debía ayudar a sus socios, aunque fuera en virtud de alianzas pasadas. Sin embargo, las guerras convierten a los hombres en bestias, las riquezas en miserias y las almas en profundos pozos de desesperanza. El padre se lamentaba proclamando palabras duras sobre el hijo, observando que Iván era un joven que no se conformaba con nada. Lo consideraba díscolo, lo tachaba delante del conde Miazga de quejica e ingrato, cosa que al mozo le hacía tornar su gesto habitual de facciones aún juveniles hacia torvos y tensos ademanes de hombre maduro y cansado. Pero nadie le prestaba atención. Sin embargo, como siempre le recordaba en público a su hijo, ambos habían tenido mucha suerte. Era sonado en toda la región que el padre era un hombre agradecido, sumamente cordial y menesteroso, y se recordaba por algunos paisanos que cuando llegaron hasta aquel pueblo del norte de Polonia fueron acogidos con un afecto y agradecimiento sin precedentes. Al menos el resto de los trabajadores de origen extranjero no recordaban tal confianza con ninguno de ellos, y mucho menos de manera tan inmediata. Tal intimidad solamente podía provenir de la gratitud más sincera, así como de una colaboración y conocimiento mutuo previos. A partir de su llegada, él y su único hijo vivo sirvieron en aquella casa de noble condición en las tareas más cercanas a los miembros de la familia. Además, Iván hablaba de sus ancestros polacos, explicando a todos en las habituales conversaciones triviales de la vida diaria en la hacienda cuál era su procedencia verdadera, cómo se desprendía de su propio apellido, un linaje venido a menos en la Edad Media, época en la que todo su esplendor fue arrebatado por las diferentes conquistas de sus territorios. A todos les quedó claro que estaban allí por derecho propio. Nadie era más polaco que ellos, los serkis. Pero, más allá del agradecimiento, Iván, el padre, había decidido que él y su hijo serían fieles hasta la muerte a ese noble cuyo odio hacia las facciones de los revolucionarios del norte no habían hecho acceder a cobijar a aquellos dos exiliados. Era lo mínimo que podían hacer, ya que, gracias a la ayuda de Zarek Miazga, habían podido sobrevivir. Iván, el hijo y heredero de aquella servidumbre, no estaba tan seguro de que su padre hubiera hecho lo mejor para ambos. En muchas ocasiones se observaba al joven muy apartado del resto de los sirvientes, trabajadores, e incluso mostraba su rechazo y disgusto por vivir en la hacienda, pero nada decía. Todos sabían que era así por su conducta apartada y solitaria. En realidad, a él le tocaban las tareas más duras a realizar. Todo aquello que el conde necesitaba era cumplido por Iván Serkis como si fuera un soldado al mando de un jefe militar. Era lo que se murmuraba
que ambos, padre e hijo, parecían y se comportaban más como militares que como sirvientes de una familia. De esta forma fue como pasó su adolescencia el joven Serkis en aquella gran hacienda. Se le veía triste, pero comía a diario. Eso era más de lo que se hubiera podido permitir en su propio país. Trabajaba de sol a sol, sin quejarse, al menos verbalmente. Limpiaba las cuadras, cuando quedaban libres al amanecer, las cocinas en la noche, araba los campos cuando se le requería, aunque no era su cometido, y limpiaba las letrinas de la casa principal y de los trabajadores del campo a toda hora. Era el que realizaba el mantenimiento de la gran casona rural, de sus suministros y de todo aquello que requiriera de una mano experta y fuerte. No recordaba haber gozado de tiempo libre nunca, pero no se podía quejar, al menos comía a diario. Eso era más de lo que en su país natal hubiera siquiera soñado, le decía el viejo durante las cenas en la gran cocina. Una sonatina que su padre le repetía cuando veía en el hijo cara o actitud de insatisfacción, para evitar que pusiera en duda la decisión de ser vasallos. Pero Iván escogía momentos en los que la soledad lo ayudaba a evadirse. Corría entonces a esconderse por los campos agrestes y las cumbres de las montañas, donde nadie sabía a qué se dedicaba o qué hacía. Al menos eso pensaban todos en la hacienda. Su padre, pensativo, lo miraba marchar y siempre musitaba palabras que solamente él comprendía en su propia y antigua lengua. A veces el viejo salía a buscarlo cuando en las noches de invierno Iván se adentraba en la nieve espesa y desaparecía por horas y horas. Sin embargo, el anciano padre siempre lograba encontrarlo, lo que le valió buena fama como rastreador, aunque nunca salió de caza con su patrón. El joven volvía cabizbajo y pasaban semanas sin que volviera a las andanzas. Iván Serkis, siempre triste, siempre alejado del mundo de los mortales, se mostraba insatisfecho con su vida en aquella casa, pues tampoco podía acceder a un oficio alguno que lo ayudara a salir de esa vida de servidumbre. Sin embargo, no era, podríamos decir, una mala vida lo que lo hacía sentir diferente al resto de los muchachos y jovencitas de su misma condición social, sino su aire extremadamente aislado y taciturno que no gustaba de la compañía humana masculina. Sin embargo, se lo veía mirar a las niñas con afecto y en ocasiones pasaba algunas horas entreteniéndolas con juegos al aire libre. En los veranos las acompañaba a nadar al río y las niñas mostraban un afecto especial por el chico. Su padre le inculcó disciplina y lealtad. Iván se convirtió en un hombre robusto, de gran corpulencia, desarrollada a base de trabajos físicos duros, pero no extenuantes. Y antes de que pudiera darse cuenta, sería él el mayordomo oficial del conde Miazga. El viejo Serkis falleció inesperadamente en una fría madrugada gris platino cuyas nubes amenazaban nevadas. Habían transcurrido 5 años desde su llegada a Bialystok, cuando todo se desató inesperadamente. Una dolencia extraña lo había hecho palidecer hasta tal punto de que parecía un muerto en vida. Así, poco a poco, fue perdiendo las fuerzas hasta quedar postrado en cama definitivamente un mes de noviembre. Iván recordaba su aspecto fantasmagórico hasta parecer quimérico. El viejo parecía provocarle una repulsión que jamás hubiera sentido por nadie. Su padre era un hombre duro, y aunque parecía muerto, se mantuvo días en un estado muy extraño de existencia vegetal.
El conde no quiso visitarlo, pues pensó en un posible contagio de la rara enfermedad. Nadie sabía qué afectaba aquel cuerpo, pero era algo maligno, pues lo consumía hasta dejarlo en un estado poco humano. Tampoco sus hijos tenían permitido acercarse a la zona baja de la casa donde residían ambos sirvientes. Sin embargo, los remordimientos afloraron, ya que el conde Zarek apreciaba a Iván y envió a un médico conocido de la familia Miazga. Este salió completamente descompuesto de la estancia del viejo. Su diagnóstico era claro, pero imposible. Aquel hombre se descomponía vivo. Eso desconcertó al conde aún más y prohibió entrar a todo su personal a aquella habitación situada en la planta baja de su casa. El conde se arrepentía profundamente de haber acogido en su propia casa a aquel hombre que lo había servido fielmente. Estaba realmente desconcertado. Temía por su salud y la de los suyos, ampliando consecuentemente su decreto de aislamiento también hacia el hijo. Iván no hizo caso de aquel desprecio hacia la persona de su padre, pues pareció entender los buenos motivos del comportamiento de su patrón. Él lo hubiera abandonado a su suerte en cualquier lugar de la naturaleza fría e inhóspita de los alrededores para que muriera cuanto antes. Pero, sobre todo, por encima de una repulsión hacia su físico, por encima de una indiferencia por su bienestar, más allá de un posible odio por acciones detestables ocultas en el pasado de su padre, por encima de todo, estaba el malestar físico. Tenía que reprimir el vómito al oler a su padre putrefacto. Tal era su afección que, por primera vez en todo el tiempo de estancia en la casa del conde, pidió a una mujer del pueblo, apodada la Loca, que lo ayudara en los cuidados, abonándole pagas y ofreciéndole alimentos especiales como carnes ahumadas, para que a cambio aseara a su padre y lo cuidara en su lugar. La señora, a pesar de necesitar el dinero, la comida y los enseres que le regalaba Iván, dejó de visitarlo repentinamente sin decírselo al joven. Según rumores extendidos en el pueblo, el viejo había contraído un mal del alma. La mujer que lo cuidó aquellos días difundió una extraña historia, pero pocos la creyeron dada su inestabilidad mental. Contaba que el viejo traía un mal en el alma desde hacía mucho tiempo. Contó en la taberna que era un ser no humano y que parecía más bien una especie de maldición. Nadie le hizo caso hasta que todo se desencadenó. Sin embargo, el hijo pareció luchar varios días contra el aborrecimiento que sentía hacia su propio padre, de tal forma que se mostró liberado cuando el viejo no amaneció vivo aquella mañana. La pequeña habitación olía a rancio, con una atmósfera hedionda que parecía no querer traspasar las ventanas abiertas al campo, ni puertas despejadas y dispuestas para ventilar la estancia. Era un olor a muerto reciente, pero cuyo proceso de putrefacción estaba impregnado en paredes, colgaduras de ventanas y ropa de cama. Incluso parecía haberse instalado también sobre la propia carne de Iván. Hasta el punto era extraño aquel proceso que otros sirvientes como la señora Mildred, una mujer robusta venida de Britania en su juventud, se hacía la pregunta de si el viejo habría comenzado a pudrirse antes de haber muerto, y se la hacía en voz bien alta, cada día, durante la hora del almuerzo. Pero jamás obtuvo o halló respuesta. Nunca Iván dijo qué había ocurrido, qué enfermedad extraña había postergado y matado a su padre. Tampoco le escuchó hacer la pregunta pertinente a ningún médico. Iván parecía saber algo, y ese algo era suficientemente macabro como para no contarlo. Algo raro,
altamente agresivo y crecido en el cuerpo del anciano, algo desconocido, algo que nadie, ni el médico enviado por el conde, supo determinar. Simplemente su padre se pudrió vivo hasta morir, perdiendo la conciencia relativamente pronto y quedando postergado en su cama durante días. Fue una rara muerte, en un momento extraño en el que nada hacía sospechar que el que había sido mayordomo de aquella singular morada no viviría una vida plena y feliz, no tendría un final feliz en la nueva tierra en la que tan cálidamente había sido acogido. Lo lógico hubiera sido que viviera muchos años. Su salud parecía de hierro, y aunque durante el extraño suceso relativo a la enfermedad el conde no hizo acto de presencia, hizo saber a su hijo que tras un tiempo prudencial sería el nuevo mayordomo, si todo iba bien y su salud no se resentía. El padre de Iván fue enterrado en la zona no cristiana del cementerio de los Miazga, puesto que no era de la familia, o quizá lo relegaron a la zona pagana porque sus carnes putrefactas no eran bien recibidas en las sagradas tierras. Sin embargo, el día del entierro, todos los miembros de la familia del conde acudieron como si hubiera muerto alguien de la suya propia, honrando y compensando así su ausencia durante la convalecencia y muerte del padre. El conde y sus 4 hijos acudieron a un sepelio triste y vacío de emociones, tal y como no debe ser ningún entierro. Allí estaban indiferentes y casi divertidos por la situación los 2 hijos mayores, Aniol y Jarek, de 16 y 14 años en aquellos momentos, 2 jóvenes con talentos, pero acomodados dada su crianza liberal. Las 2 hijas menores del conde, Mela y Huira, de 15 y 12 años, bien educadas, hermosas jóvenes que serían el orgullo de su padre en cuanto fueran casadas convenientemente con algún joven de familias locales bien situadas. El conde Zarek Miazga pronunció unas extrañas palabras cristianas en aquel desolado funeral en el que nadie lloró, ni siquiera Iván. No podía más que sentirse aliviado, dado el asco y repulsión que había mostrado hacia su padre en sus últimos días de vida. Un estado mental de rechazo tan profundo como escondido oculto en lo más hondo de su psique. Por fin podía limpiar la habitación que compartían, situada estratégicamente al lado de las cocinas, y dormir tranquilamente sin despertarse con aquella sensación de náuseas continuas al oler los efluvios del cadáver viviente de su padre. O eso dijo Amela. Sí, su padre, Iván Serkis, estaba mejor muerto. ¿Pero de qué había muerto? Estaba claro que era extraño. Todo lo que aconteció en aquellos días y lo que ocurrió tras la muerte fueron acontecimientos insólitos, desconcertantes, morbosos, e incluso algunos los calificaron de misteriosos. ¿Qué lo había matado? Iván siguió en sus quehaceres domésticos como si no hubiera perdido a un padre, sino más bien como si hubiera ganado un espacio limpio y puro en el que respirar con total libertad, aire renovado y fresco. Así, tras el entierro, el conde decidió investigar el asunto debido a la desconfianza que le produjo un hecho insólito y desconcertante. A partir de la muerte de su fiel servidor, el muchacho comenzó a salir por las noches a horas intempestivas, además de comenzar con otro tipo de conductas muy grotescas, o al menos eso les pareció a los demás sirvientes. De hecho, Iván relegaba a los demás trabajadores que venían del pueblo, incluida la señora Mildred, a un ostracismo permanente. Esto fue descubierto por el conde de manera totalmente circunstancial. Tras 2 semanas desde el sepelio, Iván realizaba sus tareas y responsabilidades con total diligencia, era excepcional en su cumplimiento, y comenzó a dedicarle mucho más tiempo a tareas del interior del hogar, delegando a otros siervos las actividades relacionadas con el campo o los animales.
la cocina, las habitaciones de los niños y del conde, de todo lo relacionado con los cuidados personales de los niños, comenzó a ser parte de sus tareas. Y, sin que nadie lo advirtiera, cada vez estaba más y más metido en la casa, apareciendo en situaciones muy personales, cuando el conde ni siquiera lo había hecho llamar, adelantándose a sus necesidades de atención, tanto particulares como de los posibles huéspedes o invitados ocasionales. Iván preparaba los baños de los adolescentes hijos del conde, así como sus desayunos y comidas, apartando a las cocineras hasta ahora encargadas de tales quehaceres, aduciendo que no mantenían las condiciones higiénicas y alimentarias adecuadas para sus edades. Todos los demás asistentes y sirvientes de aquella casa comenzaron a sentir malestar por su extraña transformación desde el fallecimiento de su padre. Mildred, tras pensar sosegadamente sobre qué hacer ante tal intromisión, habló una tarde con el conde. «Señor, ¿puedo pasar?», dijo con una voz de hilillo musical, la hasta entonces reina de las cocinas de la hacienda. «Por supuesto, Mildred. ¿Algún problema?» No estoy segura, pero...», dijo, adentrándose en el despacho de su dueño y cerrando la puerta tras ella, cerciorándose antes de que no había nadie en el pasillo. «Creo que Iván está mal de la cabeza y que no es bueno que esté con sus hijos, señor Miazga. Es posible que la muerte de su padre lo haya afectado mucho. Sin embargo», dijo mirando por la ventana, «no lo creo». «Entonces, Mildred», contestó Zarek, mirándola directamente a la cara y descubriendo un semblante preocupado en esa mujer que, aunque no llevaba mucho tiempo sirviéndolo, mostraba una gran diligencia en su comportamiento y era muy querida en el pueblo por su bondad y caridad en la iglesia y con los más necesitados. «Creo, señor, que algo malo le pasa a ese chico», y miró de frente a su señor. «Sé que su padre fue un gran hombre, que lo sirvió a usted de forma impecable, pero el hijo no es el padre». Y respirando profundamente añadió: «En verdad, este chico no sé quién es». «Pero, ¿qué cosas le hacen dudar de su conducta, Mildred?», añadió el conde, algo contrariado, pues estaba despachando unos asuntos de propiedades ganaderas al otro lado del río y se sentía indispuesto ante tanta sospecha infundada. «Dígame». «Se entromete en todo lo que hacemos y nos tira por tierra nuestro trabajo». Comenzó a deambular por el despacho muy azorada, como si delante de ella se encontrara el joven Iván y estuviera reprochándole a él todo lo que sentía en ese momento. «Siempre saca defectos a todo, hasta el punto de que ya no nos deja ni siquiera cocinar la comida para sus hijos, o preparar su ropa, sus baños». «Bien, bien, hablaré con él hoy mismo. ¿Algo más?», dijo ya sin mirarla. No, señor, yo... no, nada más. Muchas gracias». «Pero no te preocupes tanto, Mildred. Ten en cuenta su gran pérdida. El muchacho perdió a su madre y hermana en la guerra. Es normal que le afecte haber perdido al último miembro de la familia, ¿no cree? Márchese tranquila. Esta misma tarde hablaré con él». Mildred se sintió peor de lo que se sentía antes de entrar en el despacho. No sabía cómo ni por qué su señor no se daba cuenta de lo que la evidencia le estaba mostrando con aquel muchacho perverso. Los siguientes días, tras la conversación con el conde, estuvo muy pensativa. Desde entonces no le quitó ojo al raro y malicioso Iván. Sin embargo, Mildred no vivía en la casa, solo acudía de buena mañana. Eso sí, su jornada abarcaba hasta bien entrada la noche. Si bien hasta entonces se había encargado de la cocina, en esos días Iván la relegaba a la despensa, a la limpieza de la cocina, a la reposición de los alimentos.
Pero Zarek Miazga no habló con él ese día, porque en su mente de hombre noble no admitía dejarse llevar por los chismorreos. Hablaría francamente con Iván en cuanto dispusiera de un rato calmado y tranquilo, y corregiría su celosa conducta comportándose como un padre para él. Era lo mínimo que podía hacer por el hijo de su más fiel servidor. Zarek no sospechó absolutamente nada hasta la misma noche en la que pensó que era el momento de conversar con amor y sinceridad con el joven Iván. Parecía una noche más, pero no lo fue. El conde, aquejado de una fuerte sed, decidió bajar a beber en su propia cocina. Pero cuál sería su sorpresa cuando la encontró cerrada con llave. Sintió que algo raro pasaba con el sirviente. ¿Cerrar la cocina? ¿A quién se le ocurría? ¿Con qué objetivo? La llave, por supuesto, debía tenerla Iván. No era comprensible una conducta tan extraña. Pensó que era el momento de dar el primer toque de atención al muchacho. Las puertas abiertas en el interior de la casa era lo normal. No tenía ningún sentido cerrar estancias de uso común para sus hijos. Por el pasillo, a oscuras, sin encender un solo candil, decidió acudir a la habitación de Iván, y a pesar de que no deseaba despertarlo, no tenía elección. Sentía una sed insaciable, imposible de soportar, y necesitaba beber algo fresco. Llamó suavemente, pero nadie al otro lado contestó. Entonces golpeó más fuerte la puerta, pero no obtuvo respuesta. Y por último intentó abrirla, encontrando que estaba cerrada con pestillo desde su interior. Contrariado, estuvo a punto de dar media vuelta y dirigirse hacia la otra entrada de la cocina, la exterior, la que daba a la cocina desde un patio que, a su vez, enlazaba con almacenes donde el grano se guardaba seco, se curtían y secaban las carnes o se conservaban en salmuera. Sin embargo, al darse media vuelta, escuchó un movimiento detrás de la puerta cerrada, como si alguien se moviera rozando la pesada madera, deslizándose sobre ella. A un mismo tiempo pudo discernir pequeños pasos, como de niño, corriendo en el interior de la habitación, y de manera inmediata, solapándose con los pasos y el deslizante sonido tras la puerta, escuchó unas voces que susurraban palabras incomprensibles, justo detrás de la madera de roble. Estaba seguro de que eran varias voces, dos menos graves, pero otra voz extraña, ronca y desgarrada, parecía reírse tras los cuchicheos de las voces susurrantes. Por un momento pensó en sus pequeñas hijas y un escalofrío de horror le recorrió la espalda de tal forma que se le erizó el vello de su robusto cuerpo. Algo andaba mal ahí dentro. Giró sobre sus pasos y volvió a llamar, esta vez con fuerza, golpeando con sus puños la puerta furioso y gritando el nombre de Iván. Los sirvientes que permanecían por la noche durante aquellas semanas en la finca se alojaban en sus propias casetas, afuera, en el terreno colindante. Algunos venían de la aldea cercana a diario, dado que era mejor económicamente para el conde convenir tareas y salarios cuando la siembra y recogida de los campos así lo requerían. El único que habitaba en aquella casa, junto con él y sus hijos, de día y de noche, era Iván Serkis. Colérico increpó a Iván para que abriera aquella puerta, golpeando con ambos puños, desesperado, pensando que sus hijas podían estar dentro, retenidas contra su voluntad. No hubo respuesta, las voces callaban, el arrastrar del pesado cuerpo cesó, el sonido ronco de voz gutural se apagó.
Incrédulo ante la falta de respuesta de su sirviente, el conde Zarek Miazga se dispuso a buscar alguna herramienta con la que hacer palanca o romper el picaporte de la puerta, además de un arma con la que encargarse del insumiso. Y cuando Raudo se disponía a abandonar aquella puerta, vio al fondo del pasillo una figura reconocible que acudía con pasos rápidos hacia él. Era Iván. Alumbraba su talla y sus pasos con un candil de aceite cuya flama amarillenta le daba un aspecto fantasmagórico. Pero Zarek sentía tal enfado, tal horror que, sin pensarlo, se dirigió hacia el siervo, arreándole un puñetazo en toda la cara, tumbándolo en el acto cuán largo era. La lámpara cayó a unos metros de Iván, derramando su contenido y apagándose su llama a los pocos segundos. Al fondo, Zarek divisó un par de figuras. Eran sus hijas. Ambas habían presenciado la agresión. ¿Qué hacían allí, en medio del pasillo? Tras ellas aparecieron sus dos hijos que, sobrepasándolas, corrieron en ayuda del padre sin saber qué ocurría. Ambos habían despertado súbitamente al escuchar los berridos del conde en la planta baja. Zarek estaba dispuesto a matar allí mismo a Iván. Sin saber por qué, lo odió a muerte. Supo que algo enfermizo ocurría con él, pero Iván se levantó del suelo mientras Zarek lo miraba con una interrogación en sus ojos. «¿Qué ocurre, señor?», fue su única respuesta ante el puñetazo de Zarek. «¿Por qué están las puertas cerradas? La de la cocina, la tuya. ¿Qué pretendes, Iván?», contestó airado con un nudo en la garganta al ver cómo sus hijos lo miraban extrañados por la violencia y la agresividad mostradas por el padre. Nunca antes se había dado el caso de que Zarek mostrara tal violencia con sus hijos, ni con su difunta madre, que había fallecido hacía muchos años durante el nacimiento de su última hija, Huira. Nunca con ningún siervo. Era un hombre de temperamento cálido y afable. «No sé de qué me habla, señor. Yo... no...». Pero el conde no estaba dispuesto a escuchar ninguna retahíla de falsas excusas, las cuales, sin dudarlo, iban a ir encaminadas a justificar lo injustificable. Sobre todo le irritaba por la confianza que había depositado en él y antes en su padre. Sin embargo, mientras Iván pedía permiso para levantarse, uno de los hijos del conde, Aniol, el mayor, se acercó a la puerta del cuarto del sirviente, abriéndola con total facilidad y al primer giro de manivela. La puerta hizo un ruido inusualmente quejumbroso, dejando a todos los presentes sumidos en un silencio pesado y extraño. Las niñas, compungidas y asustadas, se acercaron despacio tras acudir primero a por lumbre para poder ver adecuadamente la grotesca escena. Iván, de ojos azules intensos y oscuros, con una mirada torva y pelo rubio desordenado, sangraba abundantemente por la nariz, mientras de pie, junto a Zarek, los dos hijos miraban hacia el interior de la oscura habitación, cuyas reminiscencias olorosas recordaban los días y noches de penosa enfermedad del anciano muerto. «¡No puede ser!», exclamó el conde, entrando en la estancia, arrebatándole el candil a su hija Huira para comprobar si había alguien dentro. Y sin mediar palabra se volvió rápidamente por el pasillo hacia las cocinas, pasando al lado del sirviente sin mirarlo en ningún momento. Al llegar pudo comprobar, como sospechaba, que la puerta estaba abierta.
No habían echado llave alguna en la cerradura. Sus hijos lo siguieron. Comenzaban a pensar que el viejo estaba enfermo o que alguna pesadilla lo había alterado tanto que estaba en un estado de conciencia excitado. Las miradas entre ambos chicos delataban asombro y temor, pues era sabido que el conde tenía ancestros que habían acabado locos. «Padre», le dijo Aniol, «¿qué has creído ver?» «Hijo, no he creído ver nada. Ven, acércate, debo contarte algo», le dijo susurrando sus palabras y sopesando cada una de ellas. «Sé que te parecerá de locos», y hablando aún más bajo continuó, «pero esta puerta estaba cerrada, bloqueada, hace tan solo unos minutos. Le habían echado el cerrojo y yo, queriendo refrescarme, pues estaba pasando una mala noche, fui a avisar a Iván para que me abriera la puerta, ya que quería evitarme salir y tener que entrar por la del servicio. Cierto es que en ese momento, aunque no pensaba nada malo, estaba furioso con Iván por el extraño gesto de cerrar con llave la cocina sin habérselo ordenado. Pero cuando llegué a su cuarto no abría la puerta, tampoco. Estaba cerrada con llave desde el interior y me decidí a llamar. Y te juro que lo que oí en el interior no era ni normal ni humano, Aniol. Escuché susurros de voces infantiles y una grotesca voz gutural que se carcajeaba de mí. Una horrible y desconocida voz que reía. Entonces él apareció por el pasillo y... «Padre», contestó con precaución su hijo mayor, «no quiero que te enfades ahora conmigo, pero he abierto sin esfuerzo la puerta del cuarto de Iván, así como tú abriste ahora, delante de mis ojos, la puerta de la cocina. ¿No estarías sonámbulo?» «¿Por qué pegaste a Iván?», quiso saber su segundo hijo, Jarek. El conde Zarik se sintió azorado y estúpido. No sabía por qué había sentido tal odio por aquel muchacho que, en realidad, estaba fuera de la habitación y que no parecía saber nada. Dudó de su salud mental unos segundos. Recordó lo que Mildred le había contado esa misma semana y, dando respuesta a las preguntas de ambos hijos, dijo: «Es posible que esté equivocado, pero algo malo pasa con Iván». Y agachando la cabeza, dio la vuelta junto a los dos jóvenes y acudió a por las niñas. Lo que aconteció seguidamente fue más extraño todavía para el conde, ya que ambas niñas se encontraban dentro de la habitación del sirviente. Miraban cómo Iván se limpiaba la sangre frente a un gran espejo. Embobadas. La luz amarillenta de la estancia realzaba más aún la dorada pelambrera del joven, que ya era un hombre atractivo, robusto, de impecable rostro proporcionado y de mirada torva y dura. Pero nada más llegar, ambas hijas le reprocharon al padre sus malos modos. Ambas se sentían cercanas emocionalmente a la víctima. A pesar de que solo era un sirviente, parecían tenerle un afecto excesivo, cosa que el conde desconocía, al menos nunca lo había sospechado. Pensó en las semanas anteriores a la muerte de Iván, el viejo ruso, y no encontraba ninguna escena similar. De repente sus hijas querían a ese hombre joven como si fuera un familiar. Entonces el padre sintió que aquel tipo era un verdadero peligro y que sus sospechas y las de Mildred eran ciertas. Un miedo a lo desconocido, una amenaza que estaba frente a él, clara, nítida como la luz del día, emergió para no irse de su conciencia. Se sintió débil y terriblemente asustado. ¿Qué le había dejado hacer aquel intruso en su propia casa, con su propia familia, con total confianza, en tan poco tiempo?
de qué conocía al joven en realidad y por qué su padre había muerto en aquellas extrañas circunstancias. Iván miró a Zarek desde el espejo y a éste le pareció que su boca reflejaba una mueca algo retorcida y burlona, aunque inmediatamente al volver su cara hacia él, el sirviente se disculpó e intentó explicar al conde dónde se encontraba y por qué no había ido a dormir a su cuarto. Esa noche salió de la casa, según contó delante de sus hijos, sobre las 9 de la noche. Había ido de visita a casa de una muchacha del pueblo, Diana, la hija del carpintero, a la cual pretendía. Zarek, algo descompuesto por el suceso, se sintió verdaderamente avergonzado, pero su malestar provenía más del espectáculo que había protagonizado delante de sus hijos que de su propia actuación violenta hacia Iván. Pensaba que aquel joven escondía algo muy extraño, algo oscuro, pero, cansado y exhausto, mandó a dormir a sus hijos y se retiró en silencio. Por supuesto, estudiaría lo sucedido en profundidad, sobre todo porque ambas hijas besaron en la mejilla al sirviente antes de retirarse a sus habitaciones. Hablaría con Mildred y relegaría a Iván de sus funciones en la casa. Sí, eso haría la mañana siguiente. Iván se levantó para cerrar la puerta y observó cómo Zarek y sus 4 hijos se marchaban atravesando la penumbra del frío y oscuro pasillo. Su figura, enmarcada en la moldura de la puerta, lo hacía parecer más grande y corpulento. Y si Zarek se hubiera girado en ese preciso instante, habría palidecido al ver cómo el joven Iván se daba media vuelta y, contorsionando su cuerpo en un giro extraño del tórax, alargando los brazos cuyas manos se tensaron en un gesto que las asemejaba a las garras de una bestia, cerraba la puerta despacio, como si no quisiera que nadie escuchara el sonido de los goznes. Una inaudible risa ronca habría escuchado el conde, la misma que minutos antes lo había desquiciado ante la puerta de la habitación de su sirviente, una risa que parecía provenir del fondo de la habitación en penumbras. Pero a esas alturas el conde ya se hallaba en sus aposentos, tratando de asimilar lo ocurrido y pensando en qué hacer con aquel sujeto que, indudablemente, no podía mantener a su servicio. Lo enviaría a Bialystok a servir en cualquier otra casa de alguna de sus muchas amistades. Zarek paseaba arriba y abajo en su propia habitación, meditaba cómo deshacerse del joven, mientras en la habitación contigua a sus hijos, escuchando su enfermizo deambular, comenzaron a plantearse seriamente su posible locura incipiente. Tenían que pedir ayuda y hablaban de hacerlo en cuanto amaneciera. De repente el conde tuvo el impulso de asomarse a su ventana. Una ventana grande, amplia, cuyos cortinajes pesados no dejaban ver el otro lado. Apagó el candil que tenía sobre la mesita de noche y, entreabriendo un poco las cortinas, divisó el exterior de la finca. Todo parecía estar en silencio, en calma. La luna alumbraba el patio delantero. El camino hacia la verja exterior, por donde se accedía a la casa, comenzaba a desdibujarse a los pocos metros por una niebla espesa. Los jardines estaban tranquilos. La fuente, con su agua fresca y brillante, que corría en infinita cadencia,
Los grillos, el sonido de alguna lechuza más allá de la verja, todo estaba en paz. Su habitación daba a la entrada principal. Así lo había dispuesto para ver quién entraba o salía de su hacienda. Era prudencia, no desconfianza, al menos hasta ahora. Pensó en la joven a la que Iván dijo que había visitado esa misma noche, la hija del carpintero. El conde Zarek no era amigo del chismorreo y nunca se entrometía en asuntos de índole amoroso, pero hubiera jurado que alguien, en alguna conversación trivial, hacía más bien poco tiempo, le había comentado que esa muchacha se había prometido con Mijail, el herrero, hombre llegado hacía tan solo unos años del norte, huyendo también de la guerra. Un hombre muy trabajador, fuerte y dispuesto. Pero no estaba seguro. Ahora pensaba que haber sido algo más chismoso lo hubiera ayudado a descifrar si Iván mentía. Pero, ¿por qué iba a mentirle? Además, si no había ido a ver a Diana, ¿dónde había estado? ¿Por qué había cerrado las puertas? ¿Quién había hablado? ¿Quién se había deslizado dentro de su habitación? Nada de lo ocurrido tenía sentido. Le pareció absurdo y comenzó a pensar que en su cabeza algo estaba mal. Estaba comenzando a perder la cordura. Ese pensamiento lo aterró, y la sombra de sus ancestros enfermos y locos se posó como una losa sobre sus sentimientos. Sin embargo, Zarek salió de duda sin pretenderlo en ese mismo instante, porque de repente, desde el interior de la casa, bajando las escaleras de entrada que descendían hacia el porche, vio moverse rápidamente a Iván Serkis, con paso apresurado, envuelto en un abrigo negro que le cubría 2/3 del cuerpo hasta alcanzar el tobillo, y portando una especie de maleta negra y pequeña, andaba dando grandes zancadas en dirección hacia la verja de entrada. Sin embargo, no pudo ver más al escurridizo sirviente, ya que el jardín ocultaba el horizonte a unos 50 metros de la entrada. Frondosos arbustos que ahora le parecían un gran estorbo camuflaban el final del camino y la gran puerta principal. Además, para colmo de todo mal, la espesa niebla comenzaba a formarse en el jardín y entorpecía completamente la visión del camino de entrada que llevaba hasta la puerta negra de verja forjada que daba acceso a la vivienda. Esta tenía el escudo dorado de su vieja y ancestral familia en el centro, separándose en 2 mitades cuando se abría. Un león rugiendo quedaba al lado derecho, pisando una montaña cuyas cimas estaban constituidas por 5 puntas. Del otro lado, el escudo mostraba 2 espadas y un yelmo representativos de su glorioso pasado noble, y en el centro una cruz de oro, todo ello aderezado con un fondo de hojas del árbol del fresno. Había salido Iván de nuevo, abriendo la gran verja de la puerta. Con maleta se marchaba de la casa tras el turbio asunto con su amo. A la derecha de la casa y desde la ventana se podían divisar las 2 casas de sirvientes que antaño ocupaban familias enteras, pero que últimamente estaban habitadas solo por 2 hombres que prestaban servicios en el campo y con los animales, ya que, desde que el viejo Iván había muerto, su hijo había ido delegando estos trabajos en otros mozos menos cercanos a la familia. El conde pensó en despertarlos e ir con ellos a perseguir a Iván, pero se arrepintió enseguida. Le parecía ridículo. ¿Qué pensarían de él? ¿Y si descubrían que iba a casa de Diana? Parecería un entrometido, un paranoico, un loco. No, no quería parecer un loco. Tenía que ir solo. Así se vistió rápidamente y salió en persecución de Iván.
Era un hombre poco acostumbrado a los rigores del tiempo, y aunque la noche era apacible, el intenso frío enseguida le hizo temer que, si su salida se alargaba demasiado en el tiempo, sufriría las bajas temperaturas hasta en los huesos, a pesar de haberse abrigado. Sin embargo, quería y tenía la convicción de que debía saber qué estaba haciendo el joven sirviente. De eso no cabía la menor duda. El conde Zarek salió con paso apresurado, armado con una vieja pistola que hacía tiempo no utilizaba, pero que tenía para su defensa en su propia habitación, escondida en una caja fuerte tras una pequeña biblioteca giratoria dispuesta estratégicamente en la pared. La armaba, limpiaba y mantenía en perfecto estado todas las semanas. Además, era un hombre aficionado a la caza mayor. No temía disparar si era necesario. Y, pensando que quizá tuviera que utilizar el arma, bajó las escaleras, recorrió el pasillo, se acercó al cuarto de Iván para cerciorarse de que había salido y se escabulló en la espesa niebla del camino hacia la puerta de entrada de la finca. Abrir la antigua y pesada verja tampoco era un problema para él. Le agradaba hacer aquellas cosas por sí mismo y con su llave en mano hizo girar la gran cerradura. Solamente tenía que abrir un poco la hoja derecha, lo suficiente como para que su cuerpo cupiera y escabullirse sin siquiera ser escuchado o visto por nadie. Pero, ¿hacia dónde se había dirigido Iván? Ni siquiera había salido a caballo. A pie no tenía sentido que marchara hacia el pueblo, pues quedaba demasiado alejado. Había perdido mucho tiempo vistiéndose, tomando el arma, comprobando que Iván no se encontraba en su habitación. Pensó en seguir el camino un trecho y ver si podía descifrar alguna pista que le hiciera conocer la dirección que Serkis había tomado. En ese momento recordó que no había bebido nada y que su boca estaba seca y pastosa. En el interior del cercado, próximo a la verja, una figura envuelta en un abrigo negro lo observaba mientras se marchaba por el camino. Cuando Zarek desapareció de la vista del extraño, éste dio media vuelta y se dirigió a la casa del conde. Su deambular era poco humano, encorvado aunque ágil. Iba envuelto en un abrigo negro. Y en lugar de entrar por la puerta principal, escaló sin dificultad por la fachada central del edificio, posándose en la ventana de la habitación del conde unos segundos, para después dirigirse hacia la ventana adyacente. Era el cuarto de las hijas de Zarek. La figura pareció olisquear algún aroma. Su cabeza, cubierta con una capucha negra, quedó destapada al caer sobre los hombros cuando, sigilosamente, abrió fácilmente la ventana con una sola mano mientras que con la otra se agarraba con fuerza a la verja que ejercía de pequeño balconcito decorativo. Era un hombre rubio, como Iván, y desapareció en la oscuridad de la habitación de las jóvenes hijas del conde Miazga. Zarek avanzaba decidido por el camino, pero no encontraba signos de que por allí acabara de pasar Iván, aunque con la niebla y la oscuridad no podía estar seguro de nada. Se sentía observado, sospechaba que alguien acechaba en la espesura del bosque. ¿Y si era una trampa? ¿Por qué no? Pensó desconcertado. ¿Qué hacía él, un conde, persiguiendo a un sirviente? De nuevo el sentido común se apoderó de su persona y sin dudarlo dio media vuelta por el camino, derrotado, barruntando que era un hombre estúpido y que ya no descartaba la posibilidad de que realmente se estuviera volviendo loco.
Apesadumbrado marchaba cuando escuchó algo a su derecha. Un leve movimiento en los arbustos situados al borde del camino llamó su atención. ¿Lo estaban mirando desde la espesura? Ese escalofrío y el horror que había sentido en su propia casa cuando escuchó la voz gutural y ronca junto al crepitar de la madera de la puerta cerrada lo invadieron de nuevo. Pero esta vez iba armado. Fuera lo que fuese aquello que lo estaba acechando, esta vez no iba a quedarse parado. La situación estaba siendo demasiado molesta, demasiado desconcertante. La noche estaba siendo demasiado larga. Pensó fugazmente en sus hijos, solos, en la casa que ahora quedaba a sus espaldas, y un terror profundo inundó su viejo corazón. De repente quería salir corriendo, volver. Un impulso irreprimible lo empujaba a ello. Pero en el bosque había algo, de eso estaba seguro. Escuchó un crepitar de ramas. Le pareció que unas voces cuchicheaban entre los matorrales de la derecha, donde sentía que había algo. Se armó de valor y gritó: «¿Quién anda ahí?». Agachó un poco el cuerpo mientras desenfundaba el arma y apuntaba sin dudarlo un segundo. Si era Iván, lo mataría por bastardo. Pero nadie contestó. El silencio desconcertó al conde, que pensaba que, fuera quien fuese, al sentirse descubierto saldría a disculparse. No entendía por qué tanto misterio. Y si no era así, lo más probable podría ser que un grupo de ladrones o alguien con malas intenciones hacia él y sus hijos estuvieran escondiéndose. Comenzó a pensar que aquello que lo acechaba no era Iván, cuando varios pasos corretearon al otro lado del camino. Pero la niebla le impedía ver nada entre el ramaje frondoso del bosquecillo. Se volvió hacia donde escuchaba claramente pasos. ¿Animal? El corazón le dio un vuelco cuando escuchó gritos provenientes de su casa. Se escuchaban a lo lejos, pero estaba claro que era ese su origen. Los niños, las niñas. Fue entonces cuando de verdad tuvo miedo. ¿Cómo había podido dejarlos solos? ¿Por qué no había despertado a los dos jóvenes jornaleros? Corrió como un poseso, arma en mano, por el camino de vuelta a su propia casa. Solo se escuchaba su respiración y sus pasos sobre la gravilla del camino. El entorno estaba en absoluto silencio y la luna gibosa alumbraba el camino como una farola mortecina. Corrió hasta llegar a la puerta, hasta la verja forjada, e intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave. Estaba seguro de que no la había cerrado. Lo había pensado. Conforme salió, pensó en que podía necesitar entrar de nuevo de forma rápida y precipitada. La había dejado abierta, levemente, pero abierta. Miró alrededor y sintió que algo se acercaba hacia él, pero no podía ver qué era. ¿Por qué todo parecía estar distorsionado? Nunca, en toda su vida, había vivido algo parecido. Pero era evidente que todo aquello se escapaba a su control, y no solo eso, al control de la razón. La locura no podía explicar los gritos desde la casa, las puertas cerradas, las voces dentro de la habitación de Serkis, y tampoco haberlo visto salir de su casa por la puerta principal. Pero dudó de su cordura, pues el silencio inundaba ahora el lugar, y su sensación de estar siendo observado desde el bosque que quedaba atrás y a los lados del camino podía ser subjetiva, creada por él mismo. Sus hijos habían desconfiado de él, sus hijas habían besado a Iván. ¿Qué estaba pasando? Mientras metía la llave y giraba la gran cerradura, miró hacia el fondo del camino dentro de su propiedad. La niebla seguía espesa, impidiendo ver más allá de 20 metros. Sin embargo, lo escuchó. Escuchó otro grito, esta vez
de una de sus hijas, llamándolo. Estaba cerca, ahí mismo, ahí, cerca, en el camino, delante de él. Consiguió entrar, abriendo la puerta que esta vez le pareció muy pesada, y gritó: «¡Huira! ¡Mela! ¡Aniol! ¡Jarek!». Pero el sonido de su voz parecía encontrarse con un vacío que absorbía las ondas sonoras, ahogándolas en un silencio espeluznantemente hueco. Corrió de nuevo todo lo que un hombre en su estado de nervios podía correr. Le temblaban las piernas y se adentró hasta la gran escalera que daba paso a la puerta principal. Nada se escuchaba. Nada. Entonces sintió un terror tal que su mente pensó que sería el fin. Si abría aquella puerta, sería su fin. Algo allá dentro acabaría con él. Lo supo con total certeza. Pensó entonces en pedir ayuda a los 2 peones que estaban en las casas cercanas. ¿No habrían escuchado nada? Corrió de nuevo, llamó a la puerta de la casa de los sirvientes, pero no encontró respuesta. Miró por una de las ventanas. Sin embargo, la oscuridad insondable del interior no hacía prever nada bueno. Desistiendo de esa idea y pensando en sus hijos, se dio media vuelta para adentrarse en la casa, pero delante suya, impidiéndole el paso, se alzaba Iván. Su cara era extraña, pues era él, pero era algo diferente. Una expresión socarrona, una mirada vacía, hicieron que Zarek supiera que era otra cosa. Iván, mostrando sus dientes en una mueca que evidenciaba su furia, y lanzando dentelladas al aire, lo golpeó fuertemente en el cráneo con una pesada pala. Zarek había disparado, pero no supo hasta mucho después lo que había ocurrido.